Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 3 de Tenemos que hablar. Y sí, tenemos mucho de qué hablar y hoy vamos a conversar sobre un concepto clave en el feminismo y en la política contemporánea. Tenemos que hablar claramente de la sororidad y de la gestión sorora. ¿Qué significa hacer política desde la sororidad? ¿Es posible construir alianzas entre mujeres en espacios tensos como en el Parlamento, específicamente aquí en Bolivia? Para esto tenemos a dos invitadas especiales que nos están acompañando y obviamente tienen amplia experiencia en el activismo y comunicación feminista. Vamos a dar la bienvenida a María de Rosario Ricali Santi, abogada feminista, activista por los derechos humanos, constituyente por Tarija, ocupó cargos ejecutivos en la administración pública y fue directora de ECAM y CECIPCAT, ONGs de Tarija. Actualmente es técnica en la coordinadora de la mujer. Bienvenida, María. Muchísimas gracias, Marisol, y muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a la gente a través de esta entrevista. También te podemos decir Rosario, o ¿cómo te gusta que te Me digan? dicen Charito. Charito, entonces vamos a referirnos Muchas gracias. como Charito. Le pedimos a otra invitada que es Janine Hualpa. Ella es integrante de la Cyberwarnes. Bienvenida, Janine. Muchas gracias, Marisol, un gusto estar acá. Perfecto, ¿cómo te gusta que te diga? Yani. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a estar con Charito. Pero para hacer más, ya entrando en el tema, el concepto de sororidad, ¿no? Muchos de repente no lo entienden, otros de repente sí, pero expliquémonos de forma sencilla, ¿no? Por favor, Rosario, Charito, ¿cómo podríamos explicar qué es sororidad? Tal vez con una palabra decir que la sororidad es la hermandad que generamos y construimos entre mujeres, que compartimos objetivos, ¿no? Y que buscamos apoyarnos, construirnos con el fin de lograr esos objetivos y generar complicidades. Así podríamos entenderla la sororidad. Perfecto, complicidades, muy importante eso. Janel, ¿cómo entendemos sororidad? Tengo todo mi punto. ¿Sabe que la sororidad es un pacto entre mujeres? Y creo que también tiene que ver con una decisión personal de las mujeres, ¿no? Para acompañarnos, para tener una agenda en común y para saber que ese trabajo que hacemos conjuntamente, como decía Charita, esa complicidad entre todas, es para un bien común. Y no solo de las mujeres, sino en realidad de una sociedad. Exactamente, y bien común entre mujeres, qué importante. Pero también nos comenta que teníamos un sondeo y lo hemos realizado con todo el equipo. Para ver qué opina la población de qué es sororidad. Vamos, adelante. Hola, soy Celeste y hoy averiguaremos qué es la sororidad. Acompáñame. Hola amigas, ¿cómo están? ¿Qué entiendes por sororidad? ¿Por qué? Sororidad. ¿Cómo? Por sororidad. No, la verdad no tengo ni idea clara. ¿Qué entiendes por sororidad? Ser empático con los demás, especialmente con las mujeres, ponernos en su lugar y tratar de comprender. Por sororidad es que las mujeres se apoyen las unas a las otras y siempre estar ahí cuando una de tus hermanas te necesita. ¿Sororidad? Sí, ¿qué tienes por sororidad? Tener empatía de mujer a mujer. Cuando una amiga me cuenta sus problemas, por ejemplo, yo siempre estoy ahí para apoyarla, pase lo que pase. Bueno, la desigualdad entre géneros está muy marcada en nuestra sociedad. Las mujeres tienen unas potencialidades que aún no han sido bien destacadas, como en la política, no tenemos mucha participación y sufrimos también de mucho abuso por parte de parejas, incluso colegas o jefes. Es algo muy perjudicial porque podríamos hacer muchas cosas por nuestro país, nuestra sociedad, nuestros hijos y los compañeros que tenemos a nuestro alrededor. Así fue que escuchamos la percepción de muchas adolescentes, mujeres. ¿Qué opinan al respecto, Charito? Bueno, yo comparto con lo que decían varias de ellas, la empatía, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro y poder sentir como el otro o como la otra, ¿no? Yo creo que es tan importante esto y estar ahí cuando nos necesitan. Totalmente. Porque creo que eso es fundamental, eso nos hace hermanas, ¿no? Nos hace solidarias entre nosotras y no es solo pensando, como decía Jane, no es solo pensando en nosotras y nuestros derechos de mujeres, sino pensamos en nosotras, en nuestros hijos, en la sociedad, en el país, en la madre tierra. O sea, compartimos sueños de una sociedad donde vivamos dignamente, entonces eso nos hermana
eso nos compromete, ¿no? Perfecto, Janet, por favor. A mí primero me llamó la atención que las chicas no sepan decirle, mire, ¿qué es sororidad? Exacto, es que es total a la hora que todavía, primero creo que tiene así hasta como un mito, ¿no? Y que cuando hablas de sororidad es como solo las feministas la practican, no solo nosotras desde estos espacios las utilizamos, y no es así, ¿no? La sororidad la practicas incluso sin saber que estás practicando sororidad, es como el feminismo hasta cierto punto, porque algunas somos feministas y ni siquiera nos damos cuenta, o practicamos tenemos comportamientos, actitudes que son desde el feminismo, creencias que tenemos las mujeres y no las reconocemos porque están estigmatizadas estas palabras. Entonces a mí me encantaría que cuando digas sororidad, todo el mundo, sí, la sororidad es esto, porque es como cuando les decías de solidaridad, les hablabas de empatía. Estoy de acuerdo con lo que decían las compañeras, no es tratar de entender, pero también es lo que decía al último, la compañera, porque todas las mujeres estamos en una desigualdad de derechos, ¿no? Entonces, en reconocer que vivimos en un sistema patriarcal que hace que tengamos diferencias por el cuerpo que tenemos y saber que esas diferencias nos unen a todas para luchar por algo en conjunto, por este bien, por esta libertad, por estos espacios que ahora tenemos las mujeres, es también ser sorora, ¿no? Y reconocer con esos espacios, como decía, para mí es reconocer una decisión de trabajar en algo conjuntamente con otras a través de una alianza de mujeres, un pacto entre mujeres, de ver este bien para todas. Perfecto. Y ahí, aportando un poquito a lo que decía Janet, hay una situación desde el patriarcado, cómo nos vemos, ¿no? Pero también hay desde las diferencias de clase, desde las diferencias de identidad, que a veces no, me acuerdo cuando se hablaba en el proceso constituyente de hermanas, entre campesinas, urbanas, hermanas, se lo veía como un interrogante enorme, ¿no? Y sí, podemos sentirnos hermanas, porque más allá de nuestra identidad, indígenas, campesinas, clase media, clase alta, tenemos objetivos de país, objetivos de vida que nos comprometen, ¿no? Claro, y es que es eso, vivimos en un país diverso, ¿no? Y todas estamos incluidas independientemente de nuestras condiciones étnicas, orígenes, etcétera, ¿no? Pero ¿saben qué? Aquí abordaban algo muy importante, el tema de la política, que sea o no, la sororidad tendría que ser practicada en esto. ¿Qué tan presente está en la política la sororidad? Charito. Yo creo que está muy presente, aunque no visibilizada. ¿Por qué? ¿Y por qué digo eso? ¿Qué es la política? Es la lucha por lo que nos necesitamos para vivir, ¿no? Y si nosotros vemos cuántas mujeres, hermanas, todo el tiempo buscan organizarse y hacer cosas juntas. Las unas por un emprendimiento, las otras por luchar contra la violencia, las otras por el medio ambiente, las otras por los derechos sexuales y reproductivos. Hay unos hermanamientos en la sociedad civil impresionantes y están haciendo política porque están reivindicando derechos, luchando por derechos. Exacto. Eso sin estar en espacios de poder, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, cuando ya están en espacios de decisión, por ejemplo, en la constituyente, a pesar de un contexto tan polarizado, cuando hablábamos de los derechos de las mujeres, yo veía mujeres que eran de la oposición en ese momento al MAS. Y Isabela, por ejemplo, era una de las constituyentes del Oriente, que cuando hablábamos de los derechos de las mujeres teníamos el mismo discurso, porque veníamos de esa construcción, ¿no?, por los derechos de las mujeres. O de repente escuchabas hablar a mujeres que luchaban por el agua, que han estado actuando en la guerra del agua, y nos encontrábamos porque otras actuábamos por los derechos de la madre tierra. Entonces los objetivos nos hermanaban, nos hacían cómplices y nos ayudaban a sumar el esfuerzo, ¿no? Entonces yo creo que en la política sí hay sororidad, pero no se la visibiliza. Y yo creo que hay gente en la prensa muchas veces que nos juega una mala pasada, porque eso es algo muy lindo que debemos cultivarlo en la sociedad, esa sororidad que existe, pero que no se la ve. Yo quiero contarte otro ejemplo bien puntual. Cuando los mujeres hicimos propuestas para la ley 1096, que es la ley de organizaciones políticas, y fuimos a ver el debate que se daba en la Asamblea Legislativa. Y veíamos la asamblea, eran las 10 de la noche, y habían 8 mujeres hablando. Y estaban 8 mujeres debatiendo, aportando, escribiendo y llevando a la testera los aportes. ¿Quiénes eran? Era Jimena Costa, era Sonia Brito, era la señora Pierola, la señora Millares, la Susana Rivero. Estaba presidiendo la asamblea Gabriela Montaño, y Jimena proponía, redactaba y llevaba, y las mujeres opinaban. En la hora y media que estuvimos siguiendo muy de cerca el debate,
de las 8 personas que debatían, 7 eran mujeres y un solo hombre, un diputado de Santa Cruz. Los demás estaban en el cafecito afuera, en fin. Y yo me acerco a un periodista y le digo, ¿por qué esto no muestran? Miren cómo las mujeres en el debate aportan todas y propuestas redactadas. Y él decía algo que dije, tal vez es la mirada de muchos periodistas. Eso no es noticia. Y a veces noticia es las agresiones, las intolerancias. Eso no es noticia. Exactamente, y de eso vamos a hablar más adelante, pero antes, por favor, Janet, quisiera saber también tu percepción acerca de qué tan presente está en la política la sororidad. Lo mismo que dicen los Charito, perdón. ¿Sabes? Es que es diferente, ¿no? Hablar de política y entenderlo como una parte, solo ver la asamblea, digamos, la asamblea legislativa, pues los espacios que cuando escuchas político te mueven ahí, pero la política está en todos los espacios, en realidad, en todo lo que hacemos, en cada cosa que realizamos, en cada lucha que tenemos, estamos haciendo acción política y está presente en los movimientos, como te decía Rosario, los movimientos sobre todo de las juventudes, desde el activismo, estamos presentes y moviéndonos desde la sororidad, tratando de construir otras formas de hacer las cosas también, porque estos pactos desde la sororidad te explican que no todas, no hay jerarquías, hay igualdades, que todas las voces construyen también en esos espacios, entonces creo que sí. Y algo lo que también decía Rosario que me parece súper interesante es esta unión de una agenda en común, ¿no? Nosotras como mujeres tenemos una agenda en común que podemos construir tal vez desde diferentes puntos, desde las diferentes interseccionalidades que a cada una nos deben traspasar, pero sí hay algo en común, ¿no? Queremos una igualdad en derechos, queremos una vida libre de violencia, queremos que se respeten nuestros derechos sexuales, derechos reproductivos, y hay una agenda. Entonces ahí sí las mujeres nos unimos, y más aún las mujeres que tienen un espacio de representación en la Asamblea Legislativa, entonces se pueden lograr estos cambios que ahora nos mencionaba Rosario, ¿no? Como dicen, la unión hace la fuerza independientemente del partido político, ¿no? Pero bueno, algo que mencionaba Charito es muy importante. Algunos medios de comunicación constantemente han hecho visible de alguna forma entre las peleas de los parlamentarios, ¿no? Denominándolas peleadoras o levantamanos, ¿no? ¿Por qué creen que se da esto? ¿Qué papel juegan los medios? ¿Y cómo podemos cambiar esa narrativa? Charito, por favor. Yo creo que estamos en un desafío como sociedad boliviana de despatriarcalizarnos, ¿no? De empezar a destruir estos patrones que nos hacen, que le han hecho creer la sociedad que las mujeres, por ejemplo, no estamos aptas para desempeñarnos en el ámbito público ni en el de las decisiones. Esa despatriarcalización, hay sectores a los que cuesta que llegue y que se lo entienda así, se lo aborde de esa manera, aunque sean tan estratégicos como son los medios de comunicación para ese objetivo. Y yo creo que eso responde también a aquello, ¿no? Posiblemente querer mantener el status quo del poder más privilegiado para aquellos y descalificar lo que podría ser, lo que es el aporte de las mujeres en la participación política. Que los que hayan situaciones críticas en los entes legislativos y que hayan habido situaciones de agresiones, yo creo que lamentablemente sí se da, ¿no? Es así. Pero si pusiéramos en la balanza cuánto aporte han hecho las mujeres en los últimos años en el avance para reducir brechas de desigualdad, no solo de género, sino de clase, de etnia, con el afán de hacer una Bolivia más inclusiva, ¿por qué Bolivia es un referente en el mundo, por ejemplo, para que se cumpla la paridad? La paridad no nos la regaló nadie, la paridad la pelean las mujeres en la normativa, ¿no? Y somos un país con paridad, ¿no? Y si vemos la Carta de Derechos que tiene Bolivia en la Constitución, tenemos una Carta de Derechos exquisita para los derechos de las mujeres y reducir brechas de desigualdad para niños, adolescentes, jóvenes, población discapacitada, diversidad sexuales, una visión incluyente. Eso es el aporte de las mujeres, desde hacer políticas de la sociedad civil como actoras propositivas y de generar alianzas con tomadores de decisión que han logrado tener y darle a Bolivia una Carta de Derechos de ese nivel. Entonces, yo creo que si tuviésemos la capacidad en la comunicación de mostrar esa actoría política, tendríamos que sentirnos comprometidos a promover la participación política plena, sustantiva,
porque las mujeres podemos dar ese aporte a la política y cambiarle el rostro a esta política que la cuestionamos, ¿no? Exacto, y aparte sería hacer visibilizar la otra cara de la Asamblea Legislativa, ¿no? Porque sea o no, vemos que se van aprobando leyes, etcétera, etcétera, pero también a la par hay algo profundo ahí, ¿no? El tema de diversidades, de derechos y en fin. Janet, por favor. Y voy igual por la línea que nos decía Carito. Creo que tiene que ver con un deconstruir y un cuestionar, ¿no? Los medios de comunicación, cómo nos están viendo a las mujeres, qué es lo que muestran de las mujeres. Y en este espacio también tiene que ver con cómo se muestra el liderazgo de las mujeres. La mayoría quiere mostrar a las mujeres peleando, las mujeres discutiendo, hasta durmiendo en estos espacios para visibilizar ese tipo de líneas. Pero cuando, por ejemplo, hay espacios en los que hablan hombres o hay peleas entre hombres, no se visibiliza de esa forma. Otra cosa también tiene que ver con los constructos de qué consume nuestro pueblo, qué consume Bolivia, qué llama la atención, y ahí entra pues todo este morbo de querer ver peleas en vez de querer hablar de derechos humanos, de querer ver los logros de las mujeres en estos espacios. No, como te decía Rosario, es súper importante ver que las mujeres se han unido en cierto tiempo, en el tiempo por ejemplo de la Asamblea Constituyente. Si no hubiera habido la lucha de las mujeres, no hubiéramos tenido la Constitución que hoy tenemos. Ha tenido que ser una lucha de mujeres de todos los espacios, de diferentes partidos, mujeres que han entrado por primera vez a la política y que han podido acceder también por primera vez a la política, porque ha habido las condiciones para que podamos estar, porque esa es otra cosa importante, ¿no? Las mujeres, lastimosamente, necesitamos que haya condiciones para que podamos ejercer nuestros derechos, porque si no, si nosotras vamos directamente a hablar de estos temas, vamos a recibir acoso y violencia política de frente. Sí, ni siquiera la gente va a reaccionar. ¿Qué hacen los medios de comunicación cuando hay una situación de violencia contra las mujeres políticas? Por ejemplo, en vez de visibilizar el lado del atacante, han visto lo que ha pasado con la alcaldesa, han visto lo que ha hecho la presidenta o la diputada, y se muestra ese lado. Y nos visibilizan a las mujeres como cuerpos, nos visibilizan a las mujeres como personas que están ahí siendo mandadas, que ni siquiera tenemos voz y voto. No es real, no somos desde otro lado de la lucha de las mujeres, que tal vez, como dice, no llama tanto la atención, pero que sí es una crítica a los medios de comunicación, desde dónde nos están enfocando y hacia dónde también están llevando el pensamiento, porque al final ellas tienen pues la opinión pública, nos presentan a la gente y llegan a miles de personas, y las personas van a ver eso de nosotros. Y ahí se van construyendo estos estereotipos de las mujeres, por ejemplo, políticas en este caso. Exacto, y es que vamos a eso, ¿no? De repente, en algunos momentos se podía denominar a algunos medios, no vamos a generalizar a todos, porque de repente hay alguno que hace la diferencia, pero que sea o no, es el morbo, ¿no? Como dicen, el morbo vende, ¿no? Entonces, de repente es algo que hay que cambiar, y de repente actualmente formar a periodistas ya con esto, ¿no? Que es el género, ¿no? Que es importante que, si bien también se visibiliza lo malo, pero ¿dónde está también lo bueno, no? De repente es un llamado para todos los medios de comunicación, periodistas, jefes de prensa, que también son parte de todo esto, ¿no? Pero vamos también con ejemplos de gestiones anteriores en cuanto a sororidad. Nos has mencionado algunos, Charito, por ejemplo, pero de repente hay algunos más donde hayan practicado la sororidad entre parlamentarias. Sí, yo recuerdo que en una oportunidad invitamos a Jimena Costa y a Gabriela Montaño a uno de los eventos que hicimos, y ellas contaban que ideológicamente podrían discrepar porque son de tendencias políticas muy diferentes, ¿no? Y podríamos discrepar y podríamos tener fuertes debates. Pero cuando se trataba de reducir brechas de género y partir de que existen problemas sociales de salud pública en el país que no se priorizan y no se atienden, como la violencia, el feminicidio, el aborto, la violencia sexual, los embarazos adolescentes, en fin, o los efectos del cambio climático en la vida de las mujeres. ¿Qué es lo que decía Jimena Costa? Decía, nosotros con Gabriela solo nos teníamos que mirar y sabíamos cuál era el acuerdo. Teníamos que trabajar por reducir brechas para Bolivia. Y ellas contaban que solo tenían que mirarse y se conectaban y sabían por dónde, cuál era la línea, ¿no? Más allá de la posición de sus partidos. Exactamente. ¿No? Porque estábamos hablando de derechos reconocidos en la Constitución. Ese es un ejemplo que yo lo destaco y lo socializo donde voy, especialmente con mujeres asambleístas de diferentes niveles, del nivel subnacional, por ejemplo, porque a veces por la militancia partidaria se ven como enemigas. Cuando no es así, podemos
solo mirarnos y decir empáticamente el país necesita esta posición. Es que hay luchas en común, ¿no? Sí, hay luchas mujeres que sentimos desde nuestra posición, ¿no? Sí, y por ejemplo, otro ejemplo que quisiera compartir, nos contaba Gabriela que había una época en la que la Asamblea Legislativa Plurinacional tenía puro mujeres jefes de bancada. Norma Pierola era de su partido, Jimena era de su partido, estaba del MAS, no me acuerdo si era Sonia Brito, me parece. El asunto es que eran puro mujeres, millares también. El asunto es que ellas eran jefas de bancada y dice que para ir a una reunión de la asamblea, ellas ponían en consideración el temario y se reunían entre jefas de bancada, concertaban, iban a la sesión y corría la agenda. Entonces, la agenda legislativa plurinacional tenía un lindo desarrollo con mujeres jefes de bancada que podían dialogar, preparar responsablemente la sesión. Entonces, yo creo que esa es una actitud sorora, no solo sorora entre mujeres y altamente política y responsable, muy responsable con el país, porque yo creo que más allá del compromiso que tengan con reducir brechas de género, son autoridades de un país y han tenido la capacidad de dialogar con posiciones políticas diferentes, concertando agenda y demostrando que es posible ese diálogo, ¿no? Y muchas veces son representantes o son las voces de muchas de las mujeres. De repente ellas están involucradas con la agenda que está pasando, el incremento de feminicidios, la violencia hacia las mujeres. Me animo a decir que de repente podríamos incluir el tema de los niños, niñas que están en situación de vulnerabilidad, no solamente en las áreas urbanas, sino también en las áreas rurales, ¿no? Y muchas de las asambleístas también han sido parte, cómo ellas han, nacido en áreas rurales y cómo se vive, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, han nacido proyectos de ley y en fin, ¿no? Pero, por favor, para no desviarnos del tema, por favor, Janet, coméntanos de repente algún ejemplo que tú hayas escuchado sobre esta sororidad entre parlamentarias. Bueno, igual, casi lo mismo que decía el Chelito, creo que estábamos en el mismo evento. Yo lo asociaba, igual te hablo antes de conocer incluso estos temas, cuando salió la ley 348, ¿no? Esta unión de las mujeres, y no solo de las mujeres diputadas, senadoras, sino también de las mujeres desde afuera, desde las organizaciones de mujeres. Las activistas también, ¿no? Que a veces ocupan estos espacios, son mujeres que han pertenecido a organizaciones sociales, a organizaciones de mujeres. Entonces yo sí me acuerdo que han ido a bloquear, han ido a protestar, han ido a pedir que se apruebe esta ley para que nos vean también, para que se reconozca. Y claro, han tenido que pasar otras cosas, pero en esos espacios las mujeres se han unido. Pienso que se han unido tanto para aprobar esto de la Asamblea Constituyente primero, para lograr esta nueva constitución que sea mucho más inclusiva, para aprobar estas leyes que nos llegaban a las mujeres directamente, como la ley 348, la ley 243, no me equivoco, la de de acoso y violencia política, después la ley para la trata y tráfico de niñas, niños, la ley anticorrupción. O sea, han estado mujeres que en ese momento han asumido otro tipo de posiciones también, ¿no? Y creo que tiene que ver con la conciencia personal, desde como tú eres una mujer política hasta lo de tu partido, pero viendo este bien de la sociedad, este espacio del derecho de las mujeres. Perfecto. Y hablando esto sobre el tema de los partidos políticos, de repente alguna recomendación, algo que se les quiera decir a estas mujeres que de repente dicen, no, es que no es de mi partido, porque existe todavía, ¿no? ¿Es posible aplicar la sororidad entre mujeres de distintos partidos políticos? Claro que sí es posible. Yo pensaba mientras hablaba, Janet decía, teníamos experiencias tan lindas, ¿no? De mujeres, por ejemplo, asambleístas subnacionales. Cuando estábamos construyendo el proceso para que se conforme la Asociación de Asambleístas Departamentales de Bolivia, la AMADBOL, que es algo así como ACOBOL, pero a nivel departamental, cuando estábamos en ese proceso de construcción, era tal el grado de polarización política en el país que basta que sean de un bando o del otro, no se querían ver, ni querían subir al mismo taxi. Cuando llegaban al lugar del evento, ni el mismo taxi quieren compartir, ¿no? Ajá. Sin embargo, ha sido tan lindo ver cómo ese proceso ha ido cambiando. Claro, si nosotros nos ponemos a pensar en los 200 años que tiene nuestra Bolivia, ¿no es cierto? Nosotros estamos recién por la 4ª elección paritaria.
Es decir, las mujeres estamos siendo en igualdad de condiciones a participar y ser tomadas en cuenta en los espacios de decisión la cuarta vez en la historia, en igualdad, ¿no? Y en ese contexto no tenemos gran desempeño pues en ese espacio, así que estamos aprendiendo y deconstruyendo prácticas. Cuando hacíamos la Masbol, me acuerdo, no querían ni compartir movilidad, decía, pero después, cuando empezó la gestión, no querían compartir ni movilidad. En los encuentros costaba que se vean, que están haciendo nacer una Masbol, pero cuando terminaba su gestión, estoy recordando a dos, a Lourdes Vaca de Tarija y a la profesora, no me acuerdo el nombre ahorita, pero ella era del MAS, la profesora Amanda Calizaya. No se podían ver, ¿no? Bien difícil que coordine. Sin embargo, en los 5 años que han sido asambleístas, han pactado y han logrado la ley 020, la ley departamental de Tarija. ¿Y qué dice la ley 020? Que con esa ley el gobierno departamental tiene que construir casas de la producción en cada uno de los 11 municipios de Tarija para que las mujeres organizadas puedan tener un centro donde produzcan, transformen, puedan generar ingresos. Y hasta ahorita en Tarija tenemos en Entre Ríos una casa ya. Faltan los 10 municipios más. Pero esa ley se ha logrado porque hubo una Lourdes Vaca de la oposición y una Amanda Calizaya del oficialismo que han liderado junto con otras mujeres como una asambleísta que ha empujado la construcción e implementación de la ley, han roto esas barreras y han creado una actitud sorora, ¿no? Totalmente. Cómplice para lograr esos resultados. Por favor, Janet. Yo estaba pensando, ¿qué se le podría decir a los partidos desde los partidos? Yo creo que lo que dice Charito, ¿no? Es el entender que no tiene que ver con tu color político, sino con una posición de vida. No es una posición de este momento o para un momento, sino es algo que puede cambiar la vida, no solo tuya, sino de otras personas también. Y cuando ellas asumen ese rol y esa responsabilidad, porque también hay que reconocer que muchas lideresas en esos años, en esos espacios, entraban sin tener ni siquiera conocimiento de lo que iban a tener que hacer. Exacto. Y eso es algo que hay que reconocer a la coordinadora de la mujer, el trabajo que se ha hecho con las lideresas, ¿no? Con las mujeres dirigentes, con las mujeres asambleístas incluso, porque se les ha dado esos espacios para que ellas primero puedan conocerse entre ellas como candidatas, puedan conocerse ellas como ya electas y sepan cuáles son sus atribuciones, incluso porque entras a un espacio que es tan patriarcal a pelear un espacio. Nos decían incluso, me acuerdo de la Gabriela, nos dijo en algún momento que no había ni baños para mujeres cuando ellas ingresaron, porque se supone que no había mujeres parlamentarias. Entonces ha tenido que pedir que haya baños para mujeres y se ha tenido que trabajar desde esas luchas de las mujeres y irnos uniendo para ver cosas tan básicas como tener un baño hasta tener una ley de derechos, ¿no? Exactamente. Entonces son cosas que nos mueven a todas, a todos, y en esa línea no debería contar el partido político, y sí se puede ser sororas. Se puede ser sororas porque es una decisión personal con cualquier otra persona. Eso no significa incluso que te agrade la persona, porque no estás viendo solo la persona, estás viendo la lucha que tiene y el movimiento que tienes ahí, una agenda de las mujeres, una lucha de las mujeres. Exactamente, pero también hablemos de estos desafíos. ¿Qué desafíos se enfrentan las mujeres parlamentarias cuando intentan trabajar de forma sorora? Charito. Claro, con seguridad, esta sociedad patriarcal tutela a las mujeres, ¿no? Y si te sales del tutelaje, te disciplinan. Y la disciplina es acoso, es violencia, ¿no es cierto? Tenemos la ley 243, porque una mujer concejala que reivindicaba sus derechos la han matado. Exactamente. O sea, ha sido el precio que ha pagado por participar en política, ¿no? Entonces, este sistema patriarcal tiene ese costo alto, pero estamos en proceso de transformación. Y yo creo que el desafío que hoy tienen, por decir las recientemente elegidas asambleístas, autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional, creo que tienen un desafío grande y yo quiero aprovechar el medio para decirles: no están solas. Habemos instituciones, habemos movimiento juntas, hacemos historia, no están solas, ¿no? Y para que tengan la certeza de que no están solas, hasta ahora lo que hemos logrado lo hemos hecho juntas, autoridades con la sociedad civil organizada. Entonces, y eso tiene más fuerza, tiene más posibilidad de acuerparnos, apoyarnos y acompañarnos. El desafío grande de la Asamblea Legislativa hoy yo veo en que su composición, por ejemplo en el Senado,
Somos 21, son 21 mujeres y los varones son 15. Entonces tenemos mayor presencia, más representación en el Senado. Nos obliga a tener mucha mayor posibilidad de decisión. Y ahí decirles a las electas, no cedamos los espacios de decisión. Presidir una comisión, presidir el Senado, muy bien pueden hacerlo las mujeres. Y no duden de que van a tener apoyo. Vamos a construir juntas esas condiciones para que podamos tener una mejor participación política. En el caso de la Cámara de Diputados, también somos 58%, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, a mí me parece que también es una oportunidad grande para que las mujeres que hoy son más que los varones en términos numéricos, animarlas a que se desafíen, presidan comisiones y hagamos el esfuerzo de aliarnos para poder darle al país otra forma de hacer órgano legislativo. Yo creo que si el órgano legislativo gobernara respaldado permanentemente por la sociedad civil a la que representa, podría tener más oportunidad de cumplir funciones tan importantes que no están cumpliendo, en mi opinión, como es la fiscalización. ¿Por qué nos quejamos nosotros como sociedad civil? Tenemos lindas leyes, pero no se cumplen. ¿Y quién tiene la culpa de que no se cumplan? Los que fiscalizan. Porque el órgano legislativo no solo tiene que aprobar leyes, tiene que fiscalizar que se cumplan. ¿Lo ve? Entonces, a esa tarea nos encantaría contribuir para que toda la materia normativa que tenemos, que es tan potente y tan importante para el país, no se quede en norma, sino cambie la vida de la gente, ¿no? Perfecto, excelente reflexión, Charito, muchas gracias. Por favor, Janet. Bueno, igual vivo para ese punto, pero creo que también uno de los desafíos tendría que ir no solo para la actuación para el comportamiento de las mujeres sororas, ¿no? Sino también para el Estado. ¿Cómo garantiza que las mujeres tengan esos espacios donde podamos ser sororas? O sea, necesitamos espacios habilitantes, porque si no vamos a chocar contra una pared. Necesitamos que el Estado garantice que la ley 243 funcione. Necesitamos que los partidos políticos cumplan con los estatutos de paridad, con los espacios que tienen que tener para que las mujeres no sufran acoso y violencia dentro de los partidos políticos y puedan entre ellas reunirse y ver que no solo hay una línea política, sino hay una línea de vida, que es la de las mujeres. Entonces, el desafío para nosotros como mujeres sororas es, bueno, el poder primero sensibilizar, creo, y poder asumir una decisión de vida, ¿no? De cambio de vida, que en todos los espacios donde vayas a estar vas a intentar trabajar de tu manera sorora, reconociendo que va dentro de una lucha. Y bueno, para el Estado garantizar, exigir al Estado la garantía de nuestros derechos y que se puedan generar en el Parlamento, en las diputaciones y en todos los espacios de elección, incluso que las mujeres podamos estar en esos espacios en igualdad de oportunidades, libres de violencia, que nuestra voz se pueda escuchar y ser respetada también, ¿no? Y también ahí va este desafío a los partidos políticos para que ellas vean, ¿no? Y cumplan con los estatutos, cumplan con las normas, cumplan con la paridad que tiene que haber dentro de cada uno de los partidos políticos. Exactamente, y más allá de eso, la representación de las mujeres dentro de los partidos políticos, que no solamente sea una cuestión de alternativa, ¿no? Que sea como que es que necesitamos sí o sí una mujer, entonces pongámosla, ¿no? También que sea un compromiso, y más allá de eso también el respeto a nuestra, y como sea, género como tal, y de que nosotros también podemos estar en espacios y tenemos toda la capacidad, ¿no? Bueno, pero no vamos a desviarnos un poco del tema, pero porque estamos hablando así de este tema de sororidad. Pero el hecho de ser mujer, diputado, senadora, ¿ya les convierte en sororas o de repente se construye? ¿Qué opinas, Janet? Perdón, Charito. Charito. Sí, yo, si me permites, Marisol, quería un poquito tomar la palabra desafío que has planteado en la anterior pregunta. ¿Por qué? Y a eso que decía Jane, ¿no? El acoso y la violencia política es una barrera fuerte que impide una participación política plena. Entonces, yo quiero desafiar a las asambleas legislativas departamentales, a la misma Asamblea Legislativa Plurinacional, que ya está terminando su gestión, cumplan la ley que aprueban. La ley 243 dice que ustedes debieron adecuar sus reglamentos para que la 243 garantice las condiciones del ejercicio de la participación política libre de acoso y violencia.
Ni siquiera la Asamblea ha cumplido, ni siquiera los asambleístas cumplen esa normativa. Entonces, yo creo que eso es grave. Entonces, si están en los últimos días, meses de gestión, sería importante que hereden a la siguiente gestión un reglamento adecuado a la 243. Y les digo lo mismo a los asambleístas de todos los departamentos. ¿Por qué no de los consejos municipales? Porque si hacemos un barrido a todos los entes legislativos, muy pocos han cumplido la adecuación. Y eso es importante que se adecue para tomar el tema del desafío, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, que las leyes, por respeto a sí mismos, que son los legisladores, sean los primeros en cumplir, ¿no? En sus entes deliberativos. Y lo segundo Sí, sobre el respecto a si una mujer diputada o senadora, al momento de asumir este rol, ¿ya las hacen sororas o de repente es algo que se construye, que es un proceso? Es algo que vemos que se va construyendo, como te contaba con las asambleas departamentales, al inicio eran como verse enemigas, ¿no? Y después se han ido construyendo y han salido. De repente sororas entre un propio partido político, ¿no? Pero de salir de esas barreras del partido, de la organización política, de repente eso se va construyendo con el tiempo, ¿no? Se va construyendo, y yo les diría que una práctica positiva para esa construcción es que yo creo que la savia que alimenta al político es la conexión con la base social que ha confiado en ellos, ¿no? Entonces, decirles a los hombres y mujeres que son autoridades legislativas que no se desconecten de la población. Y ahí nosotras, como Movimiento Juntos Hacemos Historia, vamos a estar, ¿no? Para que ellas no se desconecten, y eso que va a permitir que cultiven las sororidades de este diálogo democrático, de la democracia participativa con la representativa, que le dé el sentido a la democracia plural que tiene Bolivia hoy en la Constitución. Exactamente, por favor, Janet. He estado pensando lo que decías, creo que no, es como dice Rosario, es un aprendizaje y es un proceso también de cuestionamiento personal primero para poder aplicar y ejercer la sororidad desde un espacio más político, desde una decisión política de cada una. Entonces, es para las asambleístas ahora el cuestionarte, ¿no? ¿Qué es lo que tú crees de las mujeres? ¿Qué construcciones tienes de cómo nos comportamos las mujeres? De cómo es nuestra palabra, incluso como mujeres, cuánta valía tiene, para que vayas ahí viendo y diciendo esto sí, esto no, esto me sirve, esto no me sirve, y de llegar a decir, no, yo voy a hacer desde este trabajo más sorora con las mujeres que me toque trabajar para temas específicos que me interesan, o para todos los espacios en los que vayamos a estar como mujeres, ¿no? Como mujeres representantes, como mujeres autoridades, como mujeres que vienen incluso a exigirnos sus derechos y que se cumplan estos derechos. Entonces yo creo que es un aprendizaje personal, muy personal primero, que luego se puede hacer en comunidad, que se puede construir, se puede reforzar en comunidad, y que también tiene que ver con una decisión política personal de las asambleístas en este caso, para aplicar eso en su comportamiento diario, en las relaciones que ellas construyen. Exactamente, y destaco mucho, es una decisión personal, ¿no? Ya, lamentablemente esto surge, ¿no? El dejarnos influir por otros ciertos comentarios de nuestra misma organización, pero nuevamente lo decimos, hay que romper esas barreras, ¿no? Pero ¿por qué creen que es importante aplicar la sororidad en la gestión parlamentaria? ¿A quién creen que realmente beneficia? Bueno, yo creo que cuando hacemos política y estamos ahí como representantes, es porque la persona política tiene en su esencia una vocación de servicio, ¿no? Uno ve mucha gente que no quiere hacer política, no me meto a eso. Sí, totalmente. Pero sin embargo, cuando uno se mete es porque tiene compromiso con la vida de la gente, con la sociedad. Entonces, si vos tienes esa cepa que te hace política, ¿no es cierto? Yo creo que eso es fundamental para entender que con esa cepa es que tú vas a poder hacer una gestión legislativa hermanándote con las mujeres diversas. Y cuando hablo de las diversas, hablo de diversas organizaciones políticas, representantes de circunscripción especial que son las indígenas, que tienen agenda propia y de mayor exclusión. Entonces, como tienes vocación de servicio y tienes compromiso por derechos, generalmente es lo que nos mueve, porque el compromiso con el servicio público está ligado a garantizar derechos, ¿no? Entonces, y si vos identificas que esa es la cepa que te mueve, tienes la cepa de la sororidad. Entonces, con esa cepa es con la que
No solo acuerparte dentro de tu partido con las demás te va a permitir condiciones para hacer política. En este contexto que vive Bolivia de alta crisis multidimensional, necesita esa inversión, utilizar mucho ese potencial de las mujeres políticas y de los hombres, obviamente, claro, ¿no? sí. Porque se necesita acuerparse para enfrentar esta crisis multidimensional, ¿no? Que serían nuestros aliados también, necesitamos que sean nuestros aliados, ¿no? Por favor, Janet. Estaba pensando en lo que decías y, ¿sabes? Tiene que haber y tiene que darse también porque, como decía Rosario, es parte de una garantía en derechos humanos. El reconocerse como servidor a servidor público no es para servirte, sino es para servir a otras y a otros. Totalmente. Y ahí en esos espacios generar las políticas públicas que pueden cambiar la vida de un país entero es una responsabilidad súper importante. Y también estaba pensando que tiene que ver con profundizar la democracia, ¿no? El que seamos sororas, el que actuemos de forma sorora en un espacio de decisión tan importante como las asambleas, tanto departamentales como la nacional, o la plurinacional, perdón, es parte de reconocer que estamos haciendo profundizar la democracia. O sea, una democracia real donde hay voces de todas y todos, son varias voces, donde se respetan los derechos, donde se garantizan los derechos de las personas, donde se puede progresar para que las personas que tienen menos o las personas que no han accedido a ciertos espacios tengan estas oportunidades ahora. Entonces también desde ahí viene la sororidad y desde este pacto en una alianza de mujeres, hablan de la sororidad entre mujeres, o sea, como mujeres. Esta alianza tiene que ver con los derechos humanos. Exactamente. Y saben que algo que me hacía recordar mucho es que había esa confusión, ¿no? Cuando decían funcionarios públicos, pero de repente en algún momento, dialogando entre compañeras, decíamos, pero no son funcionarios, son servidores públicos, por la misma razón que decimos, ellos están haciendo un servicio a la población, ¿no? Pero bueno, y estamos llegando a la parte final y vamos a dar dos mensajes importantes. Hemos destacado también los medios de comunicación, sé o no, son parte también de esto, ¿no? Por favor, empezamos con Charito. Yo quisiera ¿qué le dirías tú a los medios de comunicación que solo enfocan su atención en los conflictos y no en el trabajo que realizan las parlamentarias? Yo diría que hay una deuda que se tiene, ¿no?, con la sociedad. Hicieron un estudio de cobertura mediática al debate constituyente y se decía, del debate constituyente solo se ha cubierto el 13%. Entonces decíamos, si esa es una deuda, ¿ve? Y si esa práctica, ahora que han pasado cuántos años, no cambia, no estamos ayudando a la sociedad, al país, a entendernos, a comunicarnos, porque no estamos mostrando los debates reales que se pudieran estar dando en la asamblea. Solo estamos hablando del sensacionalismo, la violencia, aquellas cosas y yo creo que eso no es justo con el país. Tampoco es ético con nuestro pueblo. El pueblo tiene que saber el debate que se está dando. Y yo ahí creo que los medios de comunicación podrían ser actores claves de contribuir a transformar la realidad de la sociedad boliviana si logramos cubrir esos debates, si democratizamos el acceso a los medios, a quienes están debatiendo y aportando los cambios de la sociedad, porque esta situación que vive Bolivia de crisis multidimensional, si nosotros vemos que, por dar un ejemplo, hace rato hablábamos de la disciplina partidaria, hace que muchos hombres y mujeres se cuadren al partido y renuncien a poder ejercer una participación política desde el enfoque de servidor público, como decía Yanni, ¿no ve? O de servidora pública, leal con la población que ha votado por mí, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que ese es el desafío. Cuestionamos mucho a la clase política de no ser éticas, pero tenemos que promover una actitud ética, ¿no? De responder a la población con aquello. Y de la misma manera me parece, si eso no lo hacemos, contribuimos a generar condiciones adversas de violencia y de vulneración de derechos. Porque creo que las mujeres, esa participación política libre de acoso, de violencia, no la pueden ejercer en muchos espacios de representación, porque no tienen a los medios que están filmando eso y denunciando, sino solo están filmando cuando
son objeto de mostrarles problemáticas, de mostrarles conflictivas, pero no están mostrando la vulneración que se hace a sus derechos. Yo creo que ellos podrían jugar un rol importante como vigilantes de las condiciones de igualdad que mujeres y hombres debemos tener en esos espacios, ¿no? Exactamente, Jenny, por favor. Les voy a decir, ¿verdad? Bueno, a los medios de comunicación, a las personas que están en esos espacios, descolonícense, despatriarcalicen, ¿saben? El mostrar los cuerpos de las mujeres, el mostrarnos en ciertos espacios. Yo veo a veces las ponen a las compañeras de pollera solo para una sección, ni siquiera para dar todo el noticiero, o a las 6 de la mañana, en mis épocas cuando estudiaba, era ese, ¿no? Como en Aymara y ciertas cosas, y no visibilizan toda la realidad y toda la plurinacionalidad que hay en Bolivia. Entonces, medios de comunicación tienen gran responsabilidad, primero en la opinión pública de toda la sociedad, porque noticia que venden, noticia que llega a todas las personas. Yo, por ejemplo, tengo así, cuando hay una noticia, veo 3 canales, porque sé que se va a decir una cosa, se va a decir otra cosa, y se va a decir otra cosa. Entonces, si yo estoy acostumbrada a solo ver un canal, no voy a decir cuál, pero es rojo. Voy a decir como que, voy a dar así como que en todo lado, qué lindo, 12 horas cubriendo a una persona, ¿no? Qué horror. ¿Quién paga eso? ¿De dónde sale ese dinero? Entonces yo pienso en medios de comunicación que tienen gran responsabilidad y gran cuestionamiento también para el trabajo que tienen que hacer. Su ética debería estar en presentar información clara y oportuna, en validar información. Incluso ha habido noticias que han salido que no eran válidas, que eran desinformación, y no se han molestado en buscar y en decir esto es desinformación. Entonces realmente ahí es un llamado de atención a los jefes de prensa, a los dueños de los medios de comunicación, que sabemos también que tienen ciertos intereses, pero en ese espacio, medios de comunicación, cuestionen, informen claramente y presenten todas las visiones, como decía Rosario, mostrar no solo una posición, sino todas las posiciones que hay en el espacio, en los debates que hay, y que no solo una información es importante poner en una pelea, sino cuando realmente se está debatiendo derechos humanos. ¿Quién ha hablado? No he visto en los noticieros que hayan hablado de la ley que han aprobado hace una semana para las niñas y los niños. Exactamente. No he visto en Facebook, en algún espacio, pero no he escuchado en los noticieros. Ahora también yo soy crítica y aún no veo los noticieros porque no creo en los noticieros, no ahora mismo te digo sinceramente, pero hay esa posición y creo que hay ese espacio también en las juventudes. He visto ahora que la mayoría de los jóvenes se informan por los podcasts, se informan por TikTok, entonces ahí los medios están tratando de entrar también, pero si no tenemos una información clara y válida que sea confiable para la sociedad, no van a poder llegar a cumplir con las personas. Entonces esa es mi crítica importante a los medios y decirles que no nos metemos el dedo a la boca, o sea, nos ubicamos, sabemos lo que están haciendo y también los estamos controlando. Entonces ustedes dense cuenta de lo que van a ganar y van a perder, ¿no? Hay muchas cosas que reclamarles a los medios de comunicación, pero esto no nos vamos a dejar ya. Informen claramente, den las opiniones de todas y todos, y recuerden la ética periodística, ¿no? Hasta en la UPA nos enseñan, hay una materia que se llama. Sí, exactamente. Aunque hay esfuerzos también de comunicadores, ¿no? Que tienen el CEP, yo quiero destacar eso también, que me parece muy importante, ¿no? Hay esfuerzos importantes de democratizar el acceso a los medios, el velar por los derechos, el tratar de ser equilibrados. Yo creo que los medios de comunicación están con una competencia tan grande en comunicación, que están desafiados a darnos un producto tal que la gente busque aquello, que se siente informado, con información profesional. Ese desafío deseamos que les vaya muy bien, porque hace falta eso para Bolivia, ¿no? Exactamente, y es que ese es un desafío también, ¿no? Para los medios de comunicación, para futuros periodistas, y nuevamente lo digo, para los jefes de prensa, que sea o no, ellos también tienen un desafío bastante grande, ¿no? Porque muchas veces al momento de una reunión de prensa, bueno, periodistas van a cosas de coyuntura, pero también el tema de derechos es importante dentro de una agenda de coyuntura, ¿no? Así que eso también es un llamado para todos los medios de comunicación. Pero ya, vamos con la parte de las elecciones que estamos viviendo. Ya hemos elegido a nuestros nuevos representantes dentro de la Asamblea Legislativa, diputados, tenemos a senadores. ¿Qué les dirían a todas ellas? ¿Qué mensaje les darían a todas las nuevas diputadas y senadoras electas sobre la importancia de la sororidad en su gestión? Por favor, Charito. Bueno, decirles que ha pasado la campaña. Totalmente. Y ahora ya más allá de ser de partidos, son autoridades garantes de derechos de este pueblo que confía en ustedes, ¿no?
Entonces, lo primero que quiero decirles es que estamos con problemas sociales muy grandes. Nuestros jóvenes no tienen trabajo. Tenemos problemas, efectos del cambio climático duros sobre la vida de las mujeres. Cada día y medio tenemos una mujer que muere por feminicidio. Y hoy día 91 adolescentes se están viendo embarazados y frustrar su proyecto de vida porque tienen que asumir otras responsabilidades, porque no pueden ejercer sus derechos sexuales reproductivos. Esa es la realidad, así solo a pequeños ejemplos le doy de los problemas grandes que está viviendo el país, para decirles a nuestras autoridades: no hay tiempo para que vean en qué se diferencian. Es tiempo para ver qué une para enfrentar estos problemas. Cómo ustedes como gobierno y este pueblo que confía en ustedes como sociedad espera soluciones, respuestas. Y yo creo que el mayor desafío de esta asamblea es una de las cosas básicas cuando hablamos de la sororidad: escucharnos, respetarnos, dialogar, debatir, construir consensos, negociar. Pero no estoy hablando de negociaciones con maletines negros, estoy hablando de negociaciones que le hagan bien al país. Necesitamos que el rostro de la Asamblea Legislativa cambie, que nos muestre que es deliberar, y que eso pase por escuchar a un pueblo que está dispuesto a participar. No otra cosa es lo que he hecho en el movimiento Juntos Hacemos Historia, he llegado con propuestas, esto hay que hacer, ¿no es cierto? Yo creo que hay una sociedad civil boliviana dispuesta a llegar con propuestas. Escuchen, porque ustedes solo son representantes del pueblo. A veces nos ponemos una etiqueta: soy diputado, senador, y nos vamos a la estratosfera, pero solo son representantes del pueblo. Y mejores representantes mientras más escuchan. Entonces yo eso les diría, porque creo que eso es lo que necesita el país. Perfecto, Janet, por favor. Exactamente, ¿no? Que no vamos a dar un paso atrás, que confiamos en las buenas decisiones que puedan tener ellas y puedan ahí pensar en esto, ¿no? No hay retrocesos, no se puede retroceder en los derechos humanos. Ya hay avances que ha tenido Bolivia en la normativa que se tienen que traducir ya en prácticas reales, en reglamentos y en políticas que realmente cumplan los derechos y garanticen los derechos de las bolivianas y los bolivianos. En ese marco también decirles que no están solas, compañeras. Estamos para acompañarlas, ¿no? Desde la Cyber Awareness, igual en el apoyo todo lo que tenga que ver con violencia digital, podemos acompañar estos procesos, y yo creo que no hay un espacio donde se pueda decir que ellas no van a poder tener un acompañamiento de otras personas también, o de otras expertos. Si bien sabemos que ustedes están llegando a un espacio que tal vez es desconocido para muchas, que tal vez incluso da miedo, sepan que hay personas que les van a respaldar, y que si tienen dudas pregunten, ábranse y abran el espacio. Lo que nos decían mucho de las compañeras de las organizaciones sociales es: las impulsamos, llegan arriba y se olvidan. Y eso es un error muy grave, porque somos representantes del pueblo, y cuando te alejas del pueblo y no lo vives, lo decía Pepe Mujica si no me equivoco, si yo vivo en una casa de lujo y no veo la pobreza de mis compañeras, no voy a saber las necesidades de mi pueblo. Entonces, si yo me alejo de la gente que me ha llevado al espacio donde yo ahora estoy como autoridad o como representante, en realidad son representantes nacionales, no son representantes, yo me alejo de esa representación, entonces, ¿qué voy a representar? ¿A quiénes represento o a quiénes veo? Entonces, también es un desafío para ellas. Y como repito, no están solas. Recuerden de dónde vienen y hacia dónde también nos vamos a ir como país, ¿no? Eso. Perfecto. No, realmente vos has tenido una conversación bastante amplia y bastante fortalecedora para todos nosotros, y también para todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Agradecer realmente la presencia. Ha sido un podcast bastante enriquecedor de información, de mensajes. Creo que estamos, de repente han quedado algunas dudas, pero aún seguimos construyendo todo este proceso. Muchas gracias, Charito, por estar acá. Muchas gracias a ti, muchas gracias a la gente que nos ve, y decirles a las mujeres que han sido electas: no están solas, ¿no? Estamos aquí para trabajar con ustedes, y porque el país nos necesita juntos, nos necesita solos, ¿no? Exactamente, Janet, muchas gracias. Gracias, Marisol, gracias a todos, gracias al público, Charito, un gran debate, y bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes, y siempre con ni un paso atrás son nuestros derechos. Ni un paso atrás. Exactamente, nos vamos con una idea clara.
La sororidad en la política no es una utopía, es una necesidad que implica compromiso, diálogo, la voluntad de trabajar unidas e incluso desde las diferencias. Esto ha sido Tenemos que hablar, el episodio número 3. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.